Pues el Día del Padre, estaba leyendo que se ha celebrado en México desde 1946. Eso significa que ya lleva casi 70 años, pero no es una celebración tan popular como quisiéramos los papás, ¿verdad? Pero podemos disfrutar también junto con las familias y creo que hoy es algo importante retomarlo, recordarlo y celebrarlo. Estaba viendo un video ayer y que decía una persona ahí, que el Día del Padre, si hicieran una lista de todas las celebraciones que hay, el Día del Padre está en el número 20. Es decir, primero está Navidad, luego el Día de la Madre, y luego hay otras 17 celebraciones en medio, y quién sabe, dejan al Día del Padre hasta el número 20. Y si pensamos cuáles son las otras 17 celebraciones, hasta como que no hay tantas, ¿verdad? Tal vez hasta el 5 de mayo está primero, ya ni nos los dan libre, pero está antes que nosotros, y algunos ni saben qué pasó el 5 de mayo. Bueno, estamos en una condición terrible, pero vamos a hacer algo, ¿verdad? Para cambiar aquí. Porque creo que es importante honrar a los padres. Ahora, es entendible que el Día del Padre no sea tan popular como el Día de la Madre, porque también muchos padres han quedado mal en su tarea, y eso es la verdad. Si hacemos una comparación, aunque hay madres seguramente que han fallado en su tarea, la cantidad de padres irresponsables es muchísimo más elevada, y las historias de hombres que han dejado a su familia o que han quedado mal, pues a veces es triste, ¿verdad?, escuchar eso, y seguramente por eso por eso el Día del Padre no es tan popular. Pero, y también porque la figura del papá, la figura de autoridad es algo que no podemos quitar, no podemos arrancar de nosotros, y que tiene que estar allí. Pues a veces la autoridad no siempre es tan popular, porque tiene que poner orden en la casa y ese tipo de cosas, y pues perdemos puntos allí. Pero la verdad es que también hemos encontrado a hombres buenos, a buenos padres, hombres íntegros, y yo creo que muchos hemos tenido la experiencia de haber tenido un buen papá, ¿verdad? Y le podemos dar gracias a Dios por eso. Quiero compartir con ustedes este mensaje, el Día del Padre, pero o más bien puse ahí una presentación, no sé si la pudieron encontrar, pero de verdaderos padres o padres verdaderos. Y yo creo que necesitamos los papás luchar por llegar a ese ideal. Ahora, yo no quiero que esta mañana sea un día de regaño. Imagínense, tenemos ya más de 360 días donde nos vienen regañando, y que hoy, que es nuestro día, otro día de regaño. Pues no, ¿verdad? Hoy debe ser un día donde nos celebren, en donde nos reconozcan y todo. Pero pues quisiera que también podamos estudiar en la palabra algunas historias de hombres que nos han dado un buen ejemplo para poder llegar a ser esos padres que yo creo que todos los que estamos aquí anhelamos ser. Hay historias, estaba leyendo varias de las historias de hombres que fueron buenos padres. Puedo recordar a Abraham, aún se le conoce como el padre de la fe. Por supuesto al padre adoptivo del Señor Jesús, José, un hombre de buen corazón y también que dio ejemplo de humildad. Pero hoy estuve estudiando la historia de Noé,
Y me llamó la atención porque yo nunca lo había visto, no había resaltado esa área de su vida como un buen padre, como un buen ejemplo. Todos conocemos la historia de Noé o parte de ella. Sabemos que él fue el que construyó esa arca. Y en la Biblia Noé es descrito como un hombre íntegro, un hombre justo. Dice que era perfecto en su generación y que él caminaba con Dios. Él crió a sus 3 hijos en un tiempo de mucha corrupción, en un tiempo en donde todo el ambiente, toda la sociedad estaba corrompida a tal grado que Dios decidió eliminar a la humanidad y solamente dejar a esta familia. En medio de ese ambiente, Noé crió a sus hijos y los dirigió hacia la salvación de sus vidas. Eso fue muy importante. Los hijos pudieron aprender acerca de su fe, de su esfuerzo, y también Noé y su esposa pudieron ser salvos. Y quiero que vayamos leyendo Génesis 6. Vamos a leer varios versos, pero ahorita vamos a leer el verso 5 y les he pedido, he puesto la presentación para que puedan seguirme en esta versión de la Biblia, porque sé que no todos la tienen. Las versiones a veces con el tiempo se van actualizando porque las palabras van cambiando, pero dicen lo mismo, solamente que en ocasiones nos es más fácil entender algunas versiones. Y yo quisiera que leyéramos lo que dice Génesis 5, Génesis 6, 5. Es la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice el verso así. Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Se imagina vivir en un lugar en donde toda la gente solamente tiene pensamientos de maldad? Ahora vivimos en un tiempo malo. Yo no sé usted, pero a veces sí me he puesto a pensar en este ambiente negativo, pero aquí Noé todavía estaba en un lugar mucho más extremo. No había uno solo bueno. Dice la palabra que Dios vio entre todos, no había uno bueno. O sea, todos solamente pensaban en hacer el mal, en sacar provecho de los demás, en lastimar a los demás, en cómo obtener algún beneficio sin tener misericordia de los demás. Era algo muy terrible, muy horrible. Estaban totalmente desatados para hacer el mal. Y Dios decidió destruir la tierra. Bueno, eliminar a toda la humanidad, a excepción de la familia de Noé, y salvar solamente a un remanente de animales para que después ellos volvieran a cubrir la tierra. Pero qué decisión más fuerte de Dios, decidir eliminar a la tierra. Qué terrible fue eso. Pero era porque el mundo estaba tan contaminado con el mal que Dios fue la solución que encontró. ¿Se imagina vivir así? A veces nosotros nos preocupamos. Yo continuamente platico con personas y dicen, no, allá por mi colonia han estado haciendo cosas malas, ¿no? Escuché, no quiero meterles miedo, pero por si van por mi casa, ¿verdad? Vayan temprano porque echan balazos en las noches. Y luego dicen, no, aquí la otra vez ya le robaron a una señora por aquí cerca y que por allá ya pasa un carro echando balazos y estamos viviendo un tiempo peligroso y eso nos preocupa. A mí me preocupa por mis hijos, me preocupa por mi familia. Y yo creo que Noé tenía esa preocupación también, de que sus hijos estuvieran protegidos del ambiente, de las personas, del peligro que representaban las personas. Pero también creo que él estaba preocupado
por guardar el corazón de sus hijos y que buscaran a Dios. Estaba preocupado por su familia. Y yo creo que ahora nosotros como padres tenemos esa preocupación. ¿Cuántos papás hay aquí? A ver, levante su mano. Amén. ¿No le preocupa eso? No ve a sus hijos y dice, ay, yo quisiera que no les pasara nada, que nunca nadie les hiciera daño, que pudieran caminar libremente en las calles. Algunos recordamos cuando éramos niños y cómo podíamos jugar en las calles. Podíamos correr, salir con nuestra pelota, nuestras bicicletas y todo. Pero ahora es difícil. A veces ya no podemos ni dejar a los niños que vayan a las tortillas, y eso que la tortillería está enfrente de la casa. Antes teníamos que ir hasta 2 o 3 cuadras para las tortillas. Claro que era la condición de la ciudad era muy distinta, ¿verdad? Habían unos cuantos carros nada más. Pero ahora pues es mucho más peligroso. Pero nos preocupa que el ambiente sea peligroso para nuestros hijos. Nos preocupa que cómo van a crecer, lo que están aprendiendo, lo que otras personas les están enseñando. Y creo que era la misma preocupación de Noé. Y miren qué dice la palabra del Señor. Verso 8 dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. Dios vio en toda la tierra, vio a todos los seres humanos y no encontró uno bueno. Solamente encontró a Noé. Dice que Dios le agradó algo de Noé, y yo creo que era este corazón, era su fe. Y dice que encontró gracia. Y esto es lo que yo quisiera compartir hoy. ¿Cómo poder encontrar la gracia del Señor para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra esposa, para los que están cerca de nosotros, y guiarlos hacia la salvación? ¿Cuántos de aquí quieren encontrar el favor de Dios como Noé? Amén. Pero ¿qué es el favor de Dios? Es su protección, su bendición, su prosperidad, pero también su comunión. Dios quiere tener una comunión completa con nosotros. Y creo que eso es algo que debemos de anhelar. Padres de familia, necesitamos buscar la comunión con el Señor. Verso 9 dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Que solo en este verso podemos encontrar 3 cosas que nos ayudan a poder alcanzar la gracia de Dios. Y yo quisiera que hoy las tomemos como ejemplo, ¿verdad?, en nuestras vidas, para que también Dios nos bendiga con su gracia. Y la primera es justo. Necesitamos ser padres justos. A ver, vea ahí a alguien cerquita, un papá de preferencia, y dígale, hay que ser justo, justo. ¿Cuánta justicia o cuánta falta hace la justicia en estos días? ¿Cuánta falta hacen hombres justos? O sea, necesitamos más hombres de justicia. Encontramos a muchas personas injustas. Conocemos historias casi todos los días de personas que no practican la justicia, que defraudan. Y cuán delicioso es encontrar a alguien justo. Qué importante es esta virtud. La justicia es la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde. Es decir, de organizar una sociedad según los principios de la honestidad, la equidad y la razón. Esta definición me gustó.
dar a cada uno lo que le corresponde, ser justos. En estos días estaba viendo un documental acerca de un hombre. Bueno, no era solamente de él, estaban hablando de un año que fue muy importante en esta nación. Los que tenemos ya más de 35 años, tal vez nos acordamos de lo que pasó en el 94, aquí en esta región también. Pero en ese tiempo estaba un hombre que se hizo mucho más famoso a causa de que fue asesinado. Y se creó una imagen acerca de él. Y estoy hablando del que fue el candidato para la República, Luis Donaldo Colosio. ¿Alguien se acuerda de Luis Donaldo Colosio? Y lo que pasó con él fue que fue asesinado en medio de su candidatura. Y yo no lo conozco exactamente, ¿verdad? Yo no sé cuáles eran las intenciones de su corazón, pero muchos tienen una idea de que él era un hombre que buscaba la justicia, y es posible, y es posible que también por eso lo hayan matado. Pero esta historia, él se hizo también muy famoso porque unos días antes de su muerte dio un discurso que fue muy emotivo en la Ciudad de México. Y ustedes lo pueden buscar. Y en medio de ese discurso dijo algunas palabras como estas. Dijo: yo veo a un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. O sea, él estaba molesto con aquellas personas que deberían de impartir justicia y en lugar de hacer eso, se servían de sus privilegios y dañaban con injusticia a los demás. Y él tomó estas palabras y el discurso, por supuesto, es mucho más grande, en donde toma en cuenta a todos los grupos que han sido marginados, que han sido lastimados. Habló acerca de las mujeres, habló acerca de los pueblos indígenas, por ejemplo aquí en Chiapas, porque en ese tiempo se había dado ya el levantamiento zapatista. Y el discurso es muy emotivo, pero esta frase es muy especial, es especial para los cristianos, porque él toma las palabras del mismo Señor Jesús y las aplica a esta nación. El Señor Jesús comparte las bienaventuranzas que encontramos en Mateo 5:6 y comienza ese discurso, ese sermón del monte, con estas mismas palabras: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y creo que México aún sigue viviendo esa hambre y sed de justicia. Anhelamos que esa sed sea saciada a través de hombres justos. Pero ¿en dónde debe de empezar esa justicia? En nosotros. Nosotros, cada uno de los padres que estamos aquí, pero esto es en general, pero en especial a los padres, porque hoy estamos hablando de nosotros. Es una responsabilidad, pero tenemos que tener un nivel elevado de compromiso para la justicia, ser justos, pero no solamente ser justos por compromiso, sino desear la justicia, anhelarla como algo, como se anhela el alimento o el agua. Y mientras estaba pensando en esto, me estaba acordando de cosas que mi propio padre, o que yo vi de mi propio padre. Porque hay mucha gente que es indolente a la injusticia. O sea, ven una injusticia y como que se retraen, ¿verdad? Dicen, pues cada uno en su vida, cada uno hace lo que le parece. No actuamos a veces, y eso es algo muy común ahora. Nos cuesta, y sé que es porque hay mucho peligro. A veces vemos a personas que están siendo agraviadas y qué difícil es saber qué hacer. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Algún hombre ha estado en esa condición?
¿verdad? Una vez venía en la Ciudad de México y en el metro, y un hombre estaba golpeando a una mujer. Y cuando estaba allí, me puse muy nervioso porque yo sentía que tenía que hacer algo y sentía que también tenía temor, porque uno ha escuchado de la Ciudad de México y sabe que no toda la gente es muy buena, pero dije, pues algo tenemos que hacer, y me acerqué y le dije a la señora: señora, ¿necesita ayuda? Obviamente la necesitaba, pero yo quería que ella tuviera una oportunidad. Y la señora me dijo: no te metas, muchacho. Bueno, entonces dije, bueno, yo quise cumplir, ¿verdad? Pero es que a veces es bien difícil hacer algo por las personas, porque uno no sabe qué respuesta va a haber. No sabe si alguien va a estar armado, no sabe si alguien va a actuar con mayor violencia. Pero la verdad es que a veces vemos la injusticia y ya no tenemos ninguna participación. Y el Señor Jesús dice: no, los hombres deben de tener sed de justicia. ¿Cómo se siente la sed? Una sed profunda, ¿cómo se siente? Es como que el cuerpo desde adentro está jalando, ¿verdad? Está absorbiendo y no puede ser saciado. No podemos ser indolentes ante la injusticia. Y esto es algo que yo recuerdo de mi padre. No soportaba la injusticia, enfurecía cuando veía una injusticia. A veces ya como que: papá, ya tranquilo, ¿no? Porque a veces veía cosas que le parecían injustas y era coraje lo que él sentía. Eso me llamaba la atención. Creo que es algo importante que seamos hombres de sed y hambre de justicia. Aprendamos a Noé también, ¿verdad? Era un hombre justo. Entonces, padres, necesitamos buscar la justicia. Necesitamos ser justos. Amén. Segundo, dice que era un hombre intachable. Noé era intachable. Noé era perfecto en sus caminos. Y otra porción que me recordó esta misma palabra, porque es la misma, está en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, cuando habla acerca de los hombres que quieren dar servicio en la iglesia, con el pastorado, con el obispado. También se le conoce como ser anciano en la iglesia. Y dice que es algo bueno, pero es algo difícil. Ayer aprendíamos, es algo difícil que necesitamos aplicar. Pero después viene una lista de requisitos, porque dice así Timoteo 3, se los leo yo. Dice: por esta razón un líder en la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente, tener buena reputación, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe de tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse, ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos, ni amar el dinero, es decir, no ser codicioso. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a los de la iglesia de Dios? O sea, es una lista grande. Todavía sigue diciendo: un líder de la iglesia no debe de ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe de hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Eran un hombre intachable. La gente de afuera tenía un buen concepto también de él. Y esto es bien difícil porque pues no podemos vivir
solamente pensando en lo que los demás digan de nosotros, pero creo que lo que la Biblia nos está enseñando no es a que tenemos que ser perfectos, porque nadie puede serlo. Pero sí tiene que haber un compromiso en nosotros de ser de una sola pieza, de ser honestos, de ser íntegros. Y hoy yo no quiero imponerles esto, ¿verdad? No quiero decirles, a ver, vamos a hacer la lista y vamos a ver quiénes van bien, quiénes ya están reprobando, sino más bien animarles a que seamos ese tipo de hombres, a que nos esforcemos aún más, porque de esto también depende el futuro de nuestras familias. Ser intachables. Entonces son dos cosas que llevamos ahorita. Noé era un hombre justo, también nosotros vamos a buscar la justicia. Noé era un hombre intachable, vamos a buscar ser así también nosotros. A ver, varones, digan conmigo, voy a ser justo o soy justo. No, pero díganlo fuerte, comprométanse, porque tal vez ahí está su esposa y lo está viendo así como que de verdad. Yo aquí está la mía, ¿verdad? Me está juzgando, pero bueno, me comprometo. Vamos a ser justos, amén. Hombres, a ver, varones, vamos a ser justos. Lo podemos decir así fuerte, soy justo. A una vez más, soy justo. No, eso no es de hombres, hermanos. A ver, ¿dónde están los hombres? Varones, fuerte, vamos, fuerte, que se escuche la voz de hombre, ¿verdad? 1, 2, 3, soy justo. Eso. Soy intachable. Ajá. Que así vayamos construyendo esa imagen con todo ese esfuerzo. Ser de un corazón recto, un corazón de una sola pieza. Como les dije, no podemos, es una realidad. Tenemos errores y Noé también los tuvo. Pero su corazón era recto delante de Dios. Que también Dios encuentre un corazón recto delante de Él. Un corazón decidido a hacer el bien. Y creo que el último punto, y tal vez el más importante, es que Noé tenía una intimidad con Dios. Él era un íntimo de Dios. ¿Qué significa intimidad? Significa cercanía, pero esa cercanía que no se comparte con cualquiera. Una cercanía tan profunda que es conocer a Dios. Conocerlo profundamente, poder escuchar su voz, poder saber cuando Dios es quien habla y cuando Él no está hablando. Hombres, padres, necesitamos ser íntimos de Dios. Es algo que es muy importante en la casa. Necesitamos esa intimidad. Y no es solamente una costumbre. Aquí dice en el verso que Noé anduvo en íntima comunión con Dios. Pero en otra versión dice que Noé caminó con Dios. Eso a mí también me gustó, porque significa que Dios, para Noé, Dios no era solamente una religión. No era un objetivo, no era decir, algún día voy a servir a Dios allá y no, para Noé Dios era su camino. Todo lo que él recorría, lo que día a día iba caminando, eso era Dios. No era de que algún día iba a llegar a donde estaba Dios, era caminar con Dios. Y para caminar con Dios es continuamente conocerle día a día. Todo su ambiente era estar en comunión con Él, caminar con Dios, en intimidad con Dios. Y es necesario que vivamos esta vida para que nosotros podamos mostrarle esa intimidad a nuestros hijos. Ahora, quiero llevarles a esta atención.
¿Será que podemos alcanzar ese ideal? Porque tal vez nosotros estamos pensando, pero yo sí hay muchas áreas en mi vida que todavía me falta trabajar. ¿Será que es posible ser intachables? ¿Será que es posible ser justos? ¿Será que aún podemos cultivar una relación íntima con Dios? Porque a veces cuando nos vemos a nosotros y vemos lo que deberíamos de ser, nos decepcionamos un poco y nos frustramos. Pero yo quiero invitarle hoy a que usted pueda entender que Dios nos está dando de su espíritu, de su palabra, y quiero inspirarle a que hoy usted se anime y vuelva a tomar fuerzas y diga, sí lo puedo hacer, sí se puede, sí podemos ser padres ideales, sí podemos ser hombres que muestren a su familia el camino para la salvación. Noé escuchó la voz de Dios. Noé estuvo atento a lo que Dios le decía. Fue obediente. Él trabajó por años, por décadas, haciendo ese barco en un lugar donde no había mar. Él trabajó haciendo ese barco no solamente en un lugar donde no había mar, sino ni siquiera había llovido de esa forma. Pero le creyó a Dios y día a día empezó a trabajar, empezó a esforzarse día a día. Tal vez empezó escuchando, vio los planos que el Señor le indicó y empezó a comprar madera, a cortarla, a dejarla secar. Empezó a ver lo que estaba a su alcance, a juntar, a recolectar. Por eso no le llevó un año o unos meses, sino le llevó muchos años. Trabajó día a día. Sus hijos lo vieron y seguramente los involucró en el trabajo para que ellos también pudieran entender cuál era el camino para la salvación. Y a mí lo que me impacta es que sus hijos caminaron con él, lo pudieron seguir porque sabían que él era un hombre justo. Sus hijos pudieron conocer la justicia de su padre. Sabían que era un hombre intachable. Tal vez ellos no pudieron escuchar la voz de Dios como su papá, pero ellos sabían que su padre era un hombre de una pieza y que si estaba diciendo que iba a suceder lo que Dios le había dicho, ellos confiaron y sabían que era un hombre que tenía íntima comunión con Dios. Creo que si nosotros podemos hacer estas cosas, podemos convertirnos en esos padres ideales. Hermanos, luchemos. Es necesario. Cuánta necesidad de hombres justos, de hombres íntegros y de hombres que dirijan a su familia a buscar a Dios. Podemos ser nosotros. Puedes ser tú. Puedes ser tú. Y yo quiero decirles así. Puedes ser tú. Carlos, puedes ser tú. Nico, puedes ser tú ese tipo de padre. Obed, puedes ser tú. Joel, Jorge, cada uno de nosotros podemos ser ese tipo de padres. Necesitamos, y esta nación, esta iglesia y nuestra familia necesita que seamos esos padres. ¿Por qué no hoy hacemos un compromiso delante del Señor y le decimos, Señor, aquí estamos, aquí estamos. Queremos ser esos padres que tú necesitas. Ser justos, ser íntegros y buscarte a ti de todo corazón. Quiero invitar a todos los papás a que vengan acá al frente. Vamos a orar por ustedes, todos los que son padres.
No es una tarea sencilla la que nos ha tocado. La verdad es que no es sencillo, pero sí se puede. Miren, yo hoy quiero también darle honor a la memoria de mi padre, porque en él encontré un ejemplo. Mi padre no fue perfecto en todo, tuvo sus errores como cualquier ser humano. Pero estas tres cosas, estas tres virtudes que Noé tenía, las estaba recordando y las encontré en mi padre. Creo que por eso impactó tanto mi vida y la de mis hermanos. Un hombre justo, amaba la justicia, un hombre íntegro en su corazón. Nosotros como familia sabíamos que lo que él decía aquí, la personalidad que él tenía aquí o en cualquier otro lugar, era la misma que tenía en nuestra casa. Nunca lo vimos estar fingiendo una cosa en otro lugar y fingiendo en nuestra casa. Fue un excelente padre en eso, pero también fue una persona que amaba a Dios verdaderamente. Y a mí me bendice mucho eso. Yo sé que tal vez no todos tuvieron la bendición de tener a un padre que les diera ese ejemplo, pero quisiera que ustedes hoy pudieran tomar la inspiración de decir: sí se puede, sí puedo ser ese tipo de padre que se necesita. No importa lo que haya pasado antes, a partir de hoy vamos a esforzarnos, vamos a seguir adelante. Y les animo, hermanos, les animo a que sigan haciéndolo. Yo sé que muchos de ustedes se levantan temprano para traer la provisión a sus hogares. Sé que muchos de ustedes han luchado por mantenerse justos, por no contribuir en cosas chuecas en sus trabajos, a pesar de que tal vez les ha traído problemas tener estas convicciones. Sé que a veces han hablado cuando ven injusticia y esto tal vez les haya traído problemas con alguien más. Sé que también se han esforzado por ser íntegros e intachables delante de Dios y delante de los demás. Y sé que no se han rendido, pero también que al único al que sí se han rendido es a Dios y que someten su voluntad. Bueno, yo les digo en esta mañana, lo están haciendo bien. Sigan haciéndolo, aún con mayor esfuerzo, porque vale la pena. Creo que vale la pena por nuestros hijos, por nuestra familia, nuestra pareja, nuestra esposa. Vale la pena. Y quisiera que antes de que oráramos, quisiera pedirle a la iglesia que se ponga de pie y vamos a darle un fuerte aplauso a estas personas, porque son buenos hombres. Padre Celestial, hoy levanto mis manos rogándote una bendición especial por cada uno de estos hombres. Señor, creo que ellos están en este lugar porque han entendido que es importante ser sacerdotes en su casa, porque han entendido que tienen que cumplir con este mandato que tú nos has dado. Tenemos que ser un reflejo de lo que tú eres, nuestro Padre Celestial. Y es una responsabilidad tan grande, también tan devaluada, tan menospreciada. Pero hoy, Señor, yo oro para que tú bendigas a estos hombres y los bendigas abundantemente. Primero con tu presencia, en el nombre de Jesús, derrama de tu presencia sobre cada uno de estos varones. Señor, que sea tu espíritu el que bajes de ellos y que sea como esa figura que encontramos en los salmos, que dice que tu aceite baja desde la cabeza y luego sobre las barbas y en toda la vestidura.
que así, de esa forma, tu presencia baje sobre ellos y ellos extiendan tu bendición en toda su familia. Señor, trae una unción especial para cada uno de ellos, una sensibilidad de lo que es tu corazón, una llenura de tu presencia, que tu Espíritu Santo fluya en sus corazones. Señor, que sus palabras sean sabias para dirigir sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús los bendigo, Señor, y te ruego que ellos puedan cumplir con estas obligaciones y lo hagan cabalmente. Y Señor, que sean también recordados siempre como hombres justos, como hombres intachables y hombres que amaban tu presencia y que dirigieron a su familia para llevarlos también hacia tu presencia y hacia la salvación que la encontramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Los bendecimos y te ruego, Señor, que en el nombre de Jesús quites de ellos, los libres de toda tentación, porque sé que son atacados. Sé que el enemigo está ensañado con ellos, pero en el nombre de Jesús fortalécelos para que ellos puedan vencer toda tentación, puedan vencer toda debilidad, todo prejuicio, Señor, y que puedan convertirse en esos hombres que tú has soñado. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.